Muy bien, en esta ocasión el tema que vamos a tratar es la denominada teoría de juegos, en la cual vamos a iniciar explicando que es un método en el cual el objetivo es ayudarnos en el proceso de toma de decisiones. Uno de sus objetivos fundamentales es precisamente que nos ayuda a poder determinar o estudiar el comportamiento estratégico de los jugadores, y por eso se llama precisamente teoría de juegos, en donde participan dos jugadores, viéndolo así desde este punto de vista como jugadores como tal, pero al final es aplicable en la economía, en las empresas y una diversidad de áreas en donde podemos aplicar esta temática de teoría de juegos. En este caso podríamos denominar que ambos jugadores o a cada uno de los jugadores está representado por diferente empresa. Es decir, la empresa 1 y la empresa 2 representarían los dos jugadores a intervenir en este proceso de toma de decisiones. En el mundo real, pues tanto en las relaciones económicas como en las políticas o sociales, son muy frecuentes las situaciones en las que, al igual que en los juegos, su resultado depende de la conjugación de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Esto quiere decir que la teoría de juegos pues describe las situaciones envueltas en conflictos en los cuales el beneficio es afectado por las acciones y contrarreacciones de oponentes inteligentes. El juego suma cero de dos personas juega un papel fundamental en el desarrollo de la teoría de juegos. Les estaré subiendo a la plataforma el respectivo documento con la explicación teórica más a profundidad para poder comprender en qué consiste esta teoría de juegos. Pero en este video tutorial me quiero concentrar en la parte práctica. Y para ello pues vamos a trabajar este ejercicio que pueden ver acá, este ejemplo, que es un ejemplo de aplicación con el método punta de silla. Esto quiere decir de que vamos a ver, o bueno, hay varios métodos. En este caso les voy a explicar el método punta de silla. Hay otro método que ya ustedes conocen, que es el denominado método simplex, pero para la teoría de juegos es un poquito diferente. Entonces vamos a ver esos dos métodos, método punta de silla y el método simplex. En esta ocasión entonces el método punta de silla consiste en trabajar el planteamiento a través de una matriz, en este caso de valores, de pagos, para poder resolver las estrategias que están planteando dos empresas diferentes en donde se desea determinar ciertas situaciones para el proceso de toma de decisiones. Y el ejemplo dice que la extranjera y la criolla son dos avícolas que se dedican a la crianza de gallinas ponedoras, pollos de engorde y pavos de cualquier época del año. Si la extranjera cría gallinas ponedoras, obtiene 10,000 quetzales de utilidad más cuando la criolla hace lo mismo. Quiero explicar esta parte. La teoría de juegos a través del método punta de silla se establece a través, ya lo decía, a través en este caso de dos jugadores. Los dos jugadores en este caso es la extranjera y la criolla. Y hay en juego diferentes estrategias. Estas estrategias son la crianza de gallinas ponedoras, la crianza de pollos de engorde y la crianza de pavos. Esas son las tres estrategias. Y cuando hablamos de estrategias nos referimos en este caso a que las estrategias nos van a llevar o nos van a servir para tomar una decisión. Entonces, en este caso, repito, si la extranjera cría gallinas ponedoras,
obtiene 10,000 quetzales de utilidad más cuando en este caso la criolla hace lo mismo. Es decir, que si la criolla cría gallinas ponedoras, entonces la extranjera va a obtener 10,000 de utilidades más. 15,000 quetzales menos cuando la criolla cría pollos de engorde. Y 20,000 quetzales más cuando la criolla cría pavos. Esto quiere decir de que la decisión estratégica que una toma va a afectar positiva o negativamente a la otra. En este caso nos estamos basando a el jugador denominado la extranjera. Esta es la que va a ser afectada positivamente o negativamente de acuerdo a lo que haga o a las estrategias que tome el otro jugador denominado la criolla. Entonces, si la criolla, dicho de otra forma, si la criolla cría gallinas ponedoras, la extranjera va a obtener 10,000 quetzales de utilidad más. Si la criolla cría pollos, entonces la extranjera va a obtener 15,000 menos. Y si la criolla cría pavos, entonces la extranjera va a obtener 20,000 quetzales más. Luego, si la extranjera cría pollos de engorde, su utilidad es de 11,000 quetzales menos cuando la criolla cría gallinas ponedoras. 13,000 menos cuando la criolla cría pollos de engorde y 10,000 menos cuando la criolla cría pavos. Y por último, si la extranjera cría pavos, si se dan cuenta, tenemos 3 estrategias diferentes conjugadas de forma diferente con cada uno de los jugadores. Si la extranjera cría pavos, su utilidad es de 18,000 quetzales más cuando la criolla cría gallinas ponedoras. 14,000 menos cuando la criolla cría pollos de engorde. Y 20,000 menos cuando la criolla cría las mismas aves, es decir, pollos de engorde. Muy bien, partiendo de esta información, se nos está pidiendo, número 1, determinar qué avícola, es decir, qué jugador obtiene la mejor utilidad. Determinar a cuánto asciende la diferencia en la utilidad. Y número 3, determinar a qué crianza debe dedicarse cada avícola. Muy bien. Para ello, el primer paso consiste en que debemos de determinar quiénes son los competidores, es decir, los jugadores y las estrategias. Los competidores o jugadores, pues ya dijimos que están representados por la extranjera y la criolla. Estos son los dos jugadores o competidores. Luego, las estrategias. 3 estrategias que se las identifiqué desde el inicio, que se encuentran aquí. Las gallinas de crianza ponedoras, las gallinas ponedoras, los pollos de engorde y los pavos. Entonces, aquí se encuentran gallinas ponedoras, pollos de engorde y pavos. Esas son las 3 estrategias. Luego, debemos de construir la matriz de pagos, valores en miles de quetzales. Entonces yo tengo aquí la matriz en donde vamos a colocar en las filas y columnas las 3 estrategias correspondientes a los 2 jugadores. En las filas está el jugador, la extranjera, y en las columnas está el jugador, la criolla. Cada uno pues tiene las mismas estrategias. Gallinas ponedoras, que le vamos a denominar X1, pollos de engorde, que sería X2, y pavos, que sería X3. Esto para el jugador, la extranjera. Para el jugador, la criolla, lo mismo, solo que le vamos a denominar para poderla diferenciar a las gallinas ponedoras, Y1, pollos de engorde, Y2 y pavos, Y3. Entonces aquí vamos a colocar la información que tenemos aquí. Entonces dice, si la extranjera cría gallinas ponedoras, obtiene 10,000 de utilidad más
cuando la criolla hace lo mismo. Entonces, ambas utilizan la estrategia gallinas ponedoras. Cuando ambas utilizan la estrategia gallinas ponedoras, la extranjera va a obtener 10,000 quetzales más. Entonces lo colocamos allí. Voy a colocar para que sea más fácil únicamente en números, porque como aquí lo tengo, valores en miles de quetzales. Entonces lo voy a colocar así. Muy bien, sería 10. Entonces ambas están utilizando la misma estrategia. Entonces la extranjera va a obtener 10,000 más. Luego dice, siempre seguimos aquí en la primera, 15,000 menos cuando la criolla cría pollos de engorde. Entonces 15,000 menos, recuerden que estamos en la extranjera, es decir, primera fila. Estamos trabajando aquí sobre la extranjera. Entonces va a obtener, esta va a obtener 15,000 menos cuando la criolla críe pollos de engorde. Entonces, pollos de engorde, miren, cuando la criolla críe pollos de engorde, entonces la extranjera va a obtener 15 menos. Entonces, negativo. Luego dice que cuando, bueno, en este caso, y 20,000 cuando, 20,000 más cuando la criolla críe pavos. Cuando la criolla críe pavos, es decir, aquí en este cuadrito, la extranjera va a obtener 20,000 más. 20,000 más. Muy bien, entonces ahí ya terminamos este primer conjunto de estrategias. Luego vamos con el segundo conjunto de estrategias. Y dice, si la extranjera cría pollos de engorde, entonces nos ubicamos acá. Pollos de engorde. Entonces, cuando la extranjera críe pollos de engorde, su utilidad es de 11,000 menos. 11,000 menos cuando la criolla críe gallinas ponedoras. Gallinas ponedoras sería acá. Entonces, menos 11. Menos 11. Luego dice 13,000 menos cuando la criolla críe pollos de engorde. Pollos de engorde sería menos 13. Menos 13. Y 10,000 menos cuando la criolla críe pavos. Entonces, pavos menos 10,000. Y vamos con el tercer conjunto de estrategias, que sería este. Que dice, si la extranjera cría pavos, entonces nos ubicamos acá. Pavos. Cuando la extranjera está criando pavos, su utilidad es de 18,000 más cuando la criolla críe gallinas. Gallinas ponedoras sería 18,000 positivo. O sea, 18,000 más, dice. Cuando críe pollos de engorde, la criolla, entonces va a obtener, la extranjera va a obtener 14,000 menos. Menos 14,000. Y 20,000 menos cuando la criolla críe la misma ave, es decir, pavos y pavos. Entonces, menos 20,000. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra primera matriz. Estos valores los vamos a seguir utilizando siempre en las siguientes matrices. En la siguiente matriz lo que tenemos que hacer es determinar los menores en cada fila y mayores en cada columna. Entonces para ello voy a copiar estos datos a mi siguiente matriz para facilitarme el proceso. Entonces son los mismos datos los que voy a seguir arrastrando. Entonces aquí debo de determinar los menores valores, es decir, seleccionar el menor valor en cada fila. En cada fila voy a seleccionar el menor valor. Es decir, tengo que ver entre el 10, el menos 15 y el 20 cuál es el menor. Entonces, obviamente aquí el menor es el menos 15. ¿Por qué el menos 15 y no el 10? Porque debemos de partir de algo muy importante que voy a hacer.
Esto ya lo he explicado en otros cursos de métodos cuantitativos que ustedes ya lo deben de saber, entonces solo va a ser un breve recordatorio. Vemos que aquí tengo 0. Bueno, voy a hacer aquí comenzar de 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Para acá pues sería menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Ay, aquí me junté con estos datos, entonces menos 13, menos 14 y menos 15. Muy bien. Entonces tengo estos datos. Aquí tengo el 0. Muy bien. Entonces, partiendo de los datos que tengo en mi tabla, que son 10, menos 15 y 20. Entonces, el 20, imagínense, va a estar 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está hasta acá. Y el menos 15, pues estaría acá. Entonces, entre el menos 15 y el 20, está acá, ¿cuál es menor? Y me preguntarían, bueno, ¿por qué no tomo en cuenta el 10? Porque en este caso, el 10 es un valor positivo. No estamos tomando ¿cómo les explico? No estoy tomando el menor valor de solo los positivos, sino el menor valor entre positivos y negativos. Entonces, en este caso, voy a tomar o elegir el menor dentro de los dos mayores. Y los dos mayores es el menos 15 y el 20. Entonces, partiendo de eso, el menor le correspondería al menos 15. Entonces, regreso aquí a mi tablita. Voy a borrar esto para que ya no lo veamos y nos confunda. Y entonces tengo de que el menor valor sería menos 15. Luego, en la segunda fila, recuerden que estamos trabajando filas. El menor valor de estos, en este caso, pues ya tenemos los 3 negativos. Entonces, el menor valor de estos negativos, es decir, el más negativo, sería el menos 13. Y en este caso, el menor sería el menos 20. Muy bien. El menos 20 porque es más negativo. El 13 porque es el más negativo. Y el menos 15 porque es el más negativo. ¿Me comprenden ahora? Muy bien. Ahora vamos a trabajar en las columnas. Y en las columnas voy a elegir el mayor valor de cada columna. Entonces, el mayor valor, el más positivo, acá sería 18. Acuérdense que aquí sería lo contrario. Aquí era el más negativo y aquí el más positivo. Muy bien. Luego acá, pues que solo tenemos negativos y estamos buscando el mayor positivo, o es decir, en este caso que son negativos, pues sería el mayor de estos negativos. Y ahí partimos de que va a ser el menos 13. El menos 13 porque es el que está más cercano al 0, más cercano a los valores positivos, porque estamos buscando aquí los más positivos. Y por último acá, de igual forma, pues en este caso el más positivo sería el 20. Entonces aquí los más positivos y aquí los más negativos. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí este paso que sería el segundo paso. Luego vamos al tercer paso. Nuevamente voy a copiar mi tablita con los mismos valores.
Y en esta otra tablita, ustedes lo pueden hacer en la misma tablita si se les facilita. Yo para podérselos explicar. En esta tablita vamos a determinar máximos de los menores en fila, que serían denominados maximin, y mínimos de los mayores en columnas. Entonces, estos mismos valores los voy a copiar allí. Muy bien. Entonces, dentro de los valores máximos, determinar máximos de los menores en fila. Entonces, en fila, estas serían nuestras filas. De acá, tengo que elegir el máximo de estos valores. En pocas palabras, aquí tengo que elegir lo peor que le puede suceder a la extranjera o al jugador denominado la extranjera. Y en este caso, lo peor que le puede suceder es este 13, perdón, que obtenga menos 13,000. Muy bien, ese menos 13,000. Entonces, aquí de estos valores, del menos 15, del menos 13 y del menos 20, debo de determinar el valor máximo de estos valores negativos, que sería el menos 13. Entonces, o dicho de otra manera, lo mejor de lo peor, perdón, yo les había dicho lo peor que le puede suceder, pero sí, lo peor que le puede suceder a la extranjera. Pero hablando de los valores numéricos, ustedes van a elegir lo mejor de lo peor. Entonces, estos son pérdidas porque son valores negativos que va a recibir la extranjera. Entonces, lo mejor de lo peor sería el 13. O dicho de otra manera, el valor negativo menor o el menor valor de pérdida que puede obtener la extranjera. Pues entonces sería 13,000 que puede perder. Y en este caso, acá vamos a elegir de igual manera para las columnas el valor mínimo. Recuérdense que estos son los mayores positivos y estos los mayores negativos. Entonces, de los mayores positivos vamos a elegir el valor mínimo, que se le denomina, es el que se le denomina maximin. A este se le denomina minimax. Y el que encontremos acá se le va a denominar maximin. Muy bien. Muy bien, entonces ahí estaríamos. Entonces, el menor valor de estos sería el menos 13. El menos 13, que sería lo mejor de lo peor que puede recibir, en este caso, siempre la extranjera, de acuerdo a las estrategias que emplee la criolla. Entonces, el maximin va a ser menos 13. Partiendo de esto, ya tenemos nuestros valores que nos van a servir a poder encontrar las tres situaciones que se nos preguntan acá. Determinar qué avícola obtiene la mejor utilidad, determinar a cuánto asciende la diferencia en la utilidad y determinar a qué crianza debe dedicarse cada avícola. Recuérdense que estamos trabajando el método punta de silla. Entonces, ahora vamos a verificar la igualdad entre el maximin y el minimax. Debe de existir, para poder encontrar la solución, debe de existir igualdad. Entonces, el maximin tenemos un valor de 13. Perdón,
menos 13, que es igual, aquí tengo que hacer una operación, menos 13. Muy bien, menos 13, que es igual al minimax. Minimax, que también es menos 13. Entonces, tenemos la igualdad verificada. Entonces, tanto el maximin como el minimax tiene un valor de 13. Y la punta de silla es igual a menos 13. Es decir, los valores que encontramos acá, el maximin y el minimax, a eso se le denomina punta de silla. Y el valor del juego es igual a menos 13. Y eso de el valor del juego corresponde a donde se encuentra la intersección entre el maximin y el minimax, que es este menos 13. Ese menos 13 es el valor del juego. Es decir, que tenemos una coincidencia acá con el maximin, con el minimax y el valor del juego, que es el valor central, que en esta ocasión no siempre se va a encontrar en el centro, que es el valor que le denominamos valor del juego. Bueno, a través de esto, entonces vamos a poder resolver los tres incisos que se nos preguntan acá. Dice el primero entonces, determinar qué avícola obtiene la mejor utilidad. Y la respuesta a esto sería que la empresa avícola que obtiene más utilidad, pues es la criolla. ¿Por qué la criolla? Para eso vamos aquí a nuestro cuadrito, ya sea el segundo o el tercero, como ustedes lo prefieran. Y tenemos que ver en este caso los valores que tenemos acá, como los que tenemos acá. En este caso, como estamos hablando de utilidad, pues tiene que ser un valor positivo. Y el valor positivo mayor es el 20. Este número 20 corresponde, en este caso, al jugador denominado la criolla. Entonces, la avícola o la empresa avícola denominada la criolla es la que va a obtener más utilidad en este juego. ¿Por qué? Porque es la que nos está indicando acá estos 20,000. Esa es la primera respuesta. La segunda nos pregunta sobre determinar a cuánto asciende la diferencia en la utilidad. Y la diferencia entre la utilidad pues sería 13,000 quetzales. ¿Y por qué 13,000 quetzales? 13,000 es el valor que encontramos del maximin y el minimin, que es lo que está en juego. Que en este caso la diferencia en la utilidad para la avícola ganadora sería la criolla, es decir, que es el que nos encontramos, el valor numérico que está acá en el centro. Es decir, que como es un valor negativo, si se dan cuenta, y la base es la extranjera. Entonces, cuando la extranjera implemente su estrategia de pollos de engorde y la criolla también implemente su estrategia de pollos de engorde, entonces esta va a obtener menos 13,000. ¿Sí? Y esto lo comprobamos acá en el planteamiento inicial. Pollos de engorde dice, si la extranjera cría pollos de engorde, y nos vamos donde están los 13,000, sería acá. 13,000 menos cuando la criolla críe pollos de engorde. Entonces, como la criolla emplee su estrategia de criar pollos de engorde igual que la extranjera, entonces la extranjera va a obtener 13,000 quetzales menos. Entonces, la diferencia en la utilidad para la avícola, la criolla, asciende a 13,000 quetzales. Que si la extranjera pierde 13,000, pues entonces la criolla va a ganar 13,000. Y la última pregunta
número 3 es determinar a qué crianza debe dedicarse cada avícola. O sea, cuál es la estrategia que le conviene a ambas implementar, si criar gallinas ponedoras, criar pollos de engorde o criar pavos. Entonces, en este caso, la respuesta es criar pollos de engorde. ¿Por qué criar pollos de engorde? Porque es en donde se encuentra el punto del valor del juego, que es acá en el centro. ¿Sí? Estos menos 13 está indicando la estrategia, que tanto la extranjera como la criolla deben de implementar esta estrategia, que serían los pollos de engorde. Si una de ellas implementa otra estrategia, pues entonces ya los resultados van a ser diferentes y va a existir en este caso pérdida para una de ellas. Entonces, de esa forma se ha resuelto este planteamiento a través del método punta de silla.